Bienvenidos a esta segunda parte en la cual te voy a enseñar la postura correcta que debes tener al momento de subir un cerro, bajar un cerro o tomar una curva. Vamos a ver este súper video que traigo para ti, pero no te olvides que tienes que darle like y demostrarme tu cariño suscribiéndote a mi canal. Vamos a verlo. ¿Cuál es la postura que debemos de tomar al momento de subir un cerro o una pendiente? Bueno, yo ya he puesto acá mi cuatrimoto simulando que voy a subir un cerrito o una pendiente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no podemos subirlo sentados. Cabe recalcar que en las lineales, es decir, 2 llantas, sí suben los cerros sentados porque solamente tienen el impacto de 2 llantas. Pero nosotros tenemos 4 bellas llantas que van a su antojo y que impactan cada uno por su lado. Entonces, el control que debemos de tener sobre, en una lineal, una máquina de 100 kilos, 110 por ahí, contra una de 200 es muchísimo mayor. Por eso tenemos que estar bien puestos en nuestra posición de ataque, que ustedes ya saben, codos bien abiertos, las piernas bien pegadas sobre el tanque y el cuerpo ligeramente hacia adelante, ¿no? Para que cuando impacte una de nuestras llantas sobre una piedra o cualquier cosa que se nos presente, nosotros podamos reaccionar y ir con el movimiento de la cuatrimoto, ¿no? Es como si fuéramos uno. Ahora, si es que nosotros estamos subiendo el cerro, bla, bla, y la moto se levanta, ¡oh Dios santo! ¿Qué hacemos en ese momento? Bueno, ahí ustedes entenderán por qué la loca Antea practica sus caballitos. Pero bueno, si ustedes no practican, lo primero que tienen que hacer es no ponerse tensos, no poner duros los brazos, sino relajarse, dejar de acelerar para que la punta de la nariz vuelva a caer y de ahí continúan acelerando y van subiendo el cerro. Si ustedes siguen acelerando, lo único que va a hacer, y si el cuerpo lo ponen hacia atrás y se ponen nerviosos, la moto se va a parar y hasta la vista, baby. Así que, ¿cuál es la postura correcta que debemos de tener al momento de bajar un cerro o una pendiente? Hay varios puntos importantes. El primero que debemos de tomar en cuenta es de nuestra postura de ataque, lo que vamos a hacer es poner la cola bien atrás, no estar sentados, pero tampoco parados, ¿no? Como que sentir ahí un cierto juego, ¿no? Para poder quizás recibir el impacto, pero tampoco tan altos, porque si no, nuestro punto de gravedad va a ser infinito y ¡pac! Nos vamos a ir hacia adelante. Si vamos a bajar frenando, tenemos que tener en cuenta de ir embragando, porque si no la moto se apaga y es un desastre, se va a frenar y olvídense. Entonces, el segundo punto importante que tenemos que saber es del 100% de nuestro sistema de frenos, el 80% que vamos a usar es del freno delantero y ese 20% restante, el freno trasero. ¿Por qué dirán ustedes? Porque la fuerza que necesita la moto para trancarse, ¿no? O detenerse, lo va a hacer más efectivo el freno delantero. También pasa que cuando nosotros estamos bajando un cerro, ¿no? Frenando y hay piedras y toda la moto se mueve por todos lados, debemos de evitar casi siempre tocar el freno trasero. ¿Por qué? Uno, porque no va a frenar, la moto simplemente va a seguir, porque no tiene la fuerza del frenado como el freno delantero. Y dos, lo que va a pasar es que la cola se va a comenzar, como el terreno es irregular, a ir de lado. Y puede llegar a pasar
que si la cola se pone demasiado de lado, obviamente ya no vas a poder enderezar la cuatrimoto, ¿no? El timón. Y para que tengan súper claro cómo funciona el freno en las cuatrimotos, el freno delantero lo que va a hacer es frenarme, aguantar todo ese peso, ¿no? Detenerme e ir gradualmente bajando. Y el freno trasero lo que va a hacer es simplemente arrastrarme, ¿no? Llevarme consigo. Por eso es el 20% del frenado que debemos de hacer. Y el delantero el 80%. ¿Cuál es la posición correcta para entrar a una curva? Para entrar a una curva y no morir en el intento, debemos de saber lo siguiente. Por ejemplo, si vamos a voltear hacia la derecha, primero debemos de pararnos bien sobre nuestros estribos que están dentro de los nerf o pisaderas, bien parados, las piernas bien apretadas sobre el tanque, codos bien abiertos y nuestro cuerpo va a ir totalmente hacia adentro, hacia donde estamos tomando la curva. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a ser el contrapeso sobre toda esa fuerza que está haciendo la moto para dar la curva, ¿no? Imagínense, 200 kilos girando con toda su intención. Si nosotros no estuviéramos dando ese contrapeso, lo que va a pasar es como todos esos bloopers que vemos en YouTube, que la moto se va a poner en dos llantas y se va a voltear. Ahora, no solamente es dar el contrapeso, sino también tener los codos bien abiertos para poder, miren todo lo que puedo jugar con el timón mientras que voy entrando. Si los codos los tengo hacia adentro, imaginen, miren, el codo prácticamente me está golpeando las costillas. Entonces, si giramos hacia la izquierda, igualmente pisamos, ¿no? Los estribos, codos bien abiertos y esta pierna bien pegada aquí al tanque para que cuando la moto gire también no se nos vaya, porque si dejamos la pierna abierta puede pasar que la moto gira muy rápido y ¡pum!, te quedas en el piso. ¿Qué me ha pasado? ¿Ah? Todos estos tips valen oro porque han sido parte de todas mis caídas y experiencias. Así que apunte todo, que todo es gratis con mucho cariño para ustedes. Si te gustó el video, regálame un like. Si quieres que te enseñe otro tipo de posturas para manejar tu cuatrimoto, déjame un comentario. Y regálame con mucho cariño una suscripción a mi canal de YouTube. No te olvides que hay muchísimos tutoriales especialmente para ti y que me puedes seguir en mis redes sociales que va a aparecer en la descripción. ¡Chao!